diseño de líderes amats. Diga conmigo, líderes amats. Son líderes valientes, porque la cobardía nunca formó parte del diseño de Dios para el hombre. Nunca la cobardía, el miedo, el temor formó parte del diseño del Eterno para el hombre. Eso se introdujo como parte de una naturaleza corrompida por causa del pecado. Ahora el hombre es presa del temor, del miedo, de la ansiedad, de la cobardía, etcétera, etcétera. Pero nosotros fuimos creados en ese diseño amad de líderes valientes con una Aleph. Y Aleph significa el primero, el fuerte, el líder, el que gobierna, el poderoso, el que va al frente. Y hablé sobre todo esto. Nunca el diseño de Dios incluyó cobardía para el hombre, sino un diseño de valor, de valentía, de buen coraje en el buen sentido de la palabra coraje. Un diseño donde el hombre asume su liderazgo, asume su responsabilidad y ejerce su autoridad de gobierno delegada para cumplir con el diseño de Dios y hacer que el diseño de Dios se materialice y se cumpla en la tierra. Somos responsables de esto. Pero la realidad del caso es la siguiente. La realidad del caso es que aunque el diseño de Dios es un diseño de líderes amad, de líderes valientes, no siempre nosotros fuimos valientes. Dígale que está a su lado. No te creas que siempre fuiste valiente, porque no lo era. No le diga gallina, por favor, pero no siempre fuiste valiente. No siempre fuimos valientes. Algún día estuvimos en la cueva de Adulam. ¿Cuántos recuerdan que les hablé de eso también? Y hablé muchas cosas. Impartí muchas cosas que ni siquiera estaban en mis notas. En el espíritu, en el momento del fluir de Dios. Y después me quedé pensando en casa. Yo dije allí un montón de cosas que en el calor del mover de Dios y del fuego, a muchos se le pueden olvidar y las pueden pasar por alto. Entonces dije, yo voy a hacer una pausa ahí en la cuevita de Adulam y vamos a repasar algunas cosas que quiero que usted tenga muy presente. Primera de Samuel, capítulo 22 y verso 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hablamos de la vida de David como un líder amad, como un hombre que fue llamado para un diseño de valentía, un diseño de valor. Pero aunque había una palabra profética sobre él, que iba a ser rey sobre la nación de Israel, tenemos un hombre con una palabra profética corriendo, huyendo, con miedo, con temor, porque van a matarlo. Quieren acabar con su vida porque hay una palabra profética que dice que él va a ser el rey de Israel. Pero el que estaba siendo rey en ese momento, llamado Saúl, tuvo celo, tuvo envidia, no entendía el plan de Dios y se abalanzó sobre él para matarlo, destruirlo y quitarle la vida. Y ahora tenemos a un hombre que en el cielo hay un diseño acabado y el cielo dijo que iba a ser el rey de la nación, huyendo como un cobarde. Pero no tan solo como cobarde, él fue inteligente. Porque él lo que quería era salvar su ¿qué? Salvar su pellejo, salvar su vida. ¿Y a dónde corre para salvar su vida? A la cueva de Adulam. Ya conmigo, para todo el que huye, hay una cueva de Adulam. ¿Por qué yo lo sé? Porque el texto me dice que cuando David, que porta una palabra profética y un diseño del Padre, pero todavía no ha alcanzado el cumplimiento, tiene que escapar por su vida y llega a la cueva de Adulam, yo me hubiese hecho algunas preguntas si hubiese sido él. Pero Señor, si tú me hablaste a través del profeta Samuel, si tú me ungiste frente a mis hermanos y a mi padre Isaí, si tú me hablaste, si tú has tratado conmigo, si tú me entregaste el gigante Goliat en las manos, ¿por qué ahora estoy huyendo de Saúl para meterme en una cueva? Si hay una palabra del cielo para mí. Por eso dije que todo diseño de Dios trae su universidad. Todo diseño de Dios trae unos cursos que hay que aprobar en la vida. Y si brincamos los procesos, si brincamos los cursos, no vamos a llegar al cumplimiento. O no llegamos o simplemente llegamos más tarde. Yo quiero llegar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos quieren llegar en el tiempo de Dios?
No quiero hacerle al Eterno las cosas difíciles, ni hacerme las difíciles a mí tampoco. Y allí llega David. Cuando David llega con una palabra profética, pero huyendo con miedo para salvar su vida, a la cueva de Adulám, la cueva de Adulám no estaba vacía. La cueva de Adulám estaba llena. ¿Llena de quiénes? ¿Llena de qué? De personas, de hombres, de individuos que de alguna u otra forma estaban también escapando de algún lugar o de algo. Y cuando llega allí a buscar refugio, otros habían llegado también buscando refugio de sus propios procesos de vida, buscando refugio de sus pasados, buscando refugio de aquellos eventos que los habían marcado y le habían hecho la vida de cuadritos y pedazos. Y vamos a entender hoy un poco mejor acerca de la cueva de Adulám. Llegó allí y se juntaron con él, ¿quiénes? Los que tenían un espíritu de gozo, de alegría, o los que tenían un espíritu ¿cómo? Afligidos. Y todo el que estaba pelado, como un chucho, quebrado, sin un peso, con desempleo, endeudado, con la pensión encima, la hipoteca arriba y el cajo sin pagar, y sin un peso para comprarse una alcapuria, estaban allí. Los endeudados también llegaban a la cueva de Adulám, escapando de aquellos que lo buscaban para cobrar. Y todos los que se hallaban como en amargura de qué. Adulám me revela un lugar al que los hombres acuden a buscar refugio cuando su espíritu está en amargura. Y fue hecho David jefe de ellos. Pero ¿quién quiere ser jefe de una partida de fracasados? ¿Quién quiere tener un equipo de amargados, de afligidos, de endeudados como un chucho? ¿Quién quiere tener un equipo así? Porque si fracasaron en su vida, había gran probabilidad que fracasaran al ser reclutados por David para el trabajo que David les tenía. Si usted va a una entrevista de trabajo, usted sabe que no van a coger al que no tiene experiencia o preparación. ¿A quién van a escoger? Se va a tomar en cuenta la preparación académica, la experiencia de vida, la experiencia laboral, entre otras cosas. Su página de vida, su currículum vitae. Ya conmigo, currículum vitae. Su currículum de vida. Y ahora David termina siendo el jefe de este comando de amargado, afligido, endeudado, que llegan a refugiarse a Adulám. Vinieron como fugitivos de alguna parte, escapando de algo, pero con una gran necesidad en su alma. Aleluya. Entonces yo quiero que además de ver al afligido, al amargado, al endeudado, al amargado, al de amargura de espíritu, al endeudado y etcétera, en lugar de ver ese tipo de cuadro, ahora quiero que veas uno más amplio y más profundo. En lugar de muchos hombres con una necesidad profunda de una palabra, de una asistencia, de un abrazo, de un consejo, de un enfoque nuevo para poder superar hasta ese momento lo difícil de la vida. Alguien que diga amén. Y David comienza a ser jefe de ellos. ¿Por qué? Porque el Eterno, el Yud Hei Vav Hei, se los entrega en sus manos. Y lo hace a él responsable de aquellos hombres. Pero ahora él no podrá tener éxito. Él va a ser el futuro rey de Israel. Y él no puede gobernar sin un ejército. Él no puede gobernar sin valientes a su lado, porque la tarea del rey de reinar no era sola de él. Él necesitaba toda una estructura, todo un equipo, todo un sistema de gobierno para poder alcanzar el diseño de Dios. Y Dios no le trajo al doctor en contabilidad, sino al que quebró sumando 1 más 1.
Y Dios no le trajo al consejero y al psicólogo, le trajo al más quebrantado de espíritu. Dios no le trajo a aquel que vivía alegre, impartiéndole gozo a los demás, le trajo al más amargado que estaba. Y le dijo, te los pongo en las manos. Hasta aquí sus vidas son un fracaso. Hasta aquí tengo un plan con el afligido, con el amargado, con el endeudado, pero hasta aquí no hay quien le imparta una palabra, no hay quien active y despierte en ellos y vea proféticamente lo que yo quiero sacar de cada uno de ellos. Te los entrego en las manos, a ver qué vas a hacer con ellos. Aleluya. Y de eso se trata también el reino en el siglo XXI. Hoy 20 de enero del 2018, de eso se trata también. El Eterno nos da una asignación. Nos da una asignación profética. Nos pone delante de un pueblo y posiblemente ponga en nuestras manos personas que tengan el espíritu afligido, amargado, endeudado, con montones de problemas y situaciones. Y el Eterno nos da un llamado y nos hace responsables y nos dice, bueno, hasta aquí todo el mundo declaró una palabra de muerte, de maldición, de fracaso. Nadie puede ver salir nada bueno de aquel. Nadie cree, nadie tiene la visión, nadie le habla algo sensato que los devuelva a mi diseño. Los pongo en tus manos, Pastor Luis Aníbal. ¿Qué les vas a dar? ¿Qué les vas a impartir? ¿Qué les vas a enseñar? ¿A dónde los vas a llevar? Señor, pero es que yo voy a fracasar. Tráeme el que tiene el doctorado, por favor. Tráeme aquel que tiene la empresa y tiene los chavos para que dé un cheque, me dé 100,000 pesos para acabar lo que necesito ahí, Señor. Tráeme el psicólogo porque es el mejor consejero que necesito. O un consejero clínico a la casa. Y tal vez el Eterno insiste y me dice, no, te traigo el que está quebrado, te traigo el que está afligido, te traigo el que está amargado, porque solamente ahí podrás manifestar mi paternidad y mi unción podrá restaurar, sanar y devolverle la esperanza a aquellos que ya la perdieron. Alguien que diga amén esta mañana. Y la historia de estos hombres que llegaron con una necesidad profunda a Adulán comienza a cambiar en el lugar peor de todo, en el lugar que parecía el lugar del final, el lugar del acabose. ¿Cuántos dicen amén hoy? Entonces, ¿qué era Adulán? Era una cueva de gran tamaño, de difícil acceso. Era como un sistema de cuevas gigantesco. Imagínense una montaña bien gigantesca y por cada parte había una entrada, había una salida. Se entraba por acá a 5 millas y se salía a 10 por allá. O sea, era un sistema de cueva terrible. Estaba cerca de Jerusalén. Era de difícil acceso. Utilizada como ¿qué? Como refugio. Era un lugar de escape de diversas situaciones de vida. Eso era Adulán. Pero cuando vamos a buscar la palabra Adulán en el original hebreo, vamos a encontrar que Adulán en hebreo se pronuncia como, ¿cuántos han dicho? Mira, ¿cuántos han dicho? Mira, ven acá. Mira, algunos que dicen, no dicen ni mira, ven acá. Mira, ven acá. Pues Adulán en hebreo es Merah. Ya conmigo, Merah. Y Merah significa una caverna como oscura. Era una cueva o un agujero. Estaban afligidos, estaban amargados, estaban quebrados y vienen a parar al agujero oscuro de Adulán. Y buscan en el agujero oscuro de Adulán su refugio. Pero mire esto espiritualmente. Personas que están devastadas, que ya no ven alternativa, no ven esperanza, no ven solución, no pueden ver espiritualmente el diseño profético del Eterno para su vida, aún en el peor momento de su vida, no lo pueden ver. Y terminan buscando refugio en un agujero oscuro. ¿Usted iría a buscar refugio y esperanza a un agujero oscuro? Yo creo que yo no iría a ese lugar. Pero en ese tiempo era
el lugar que era de difícil acceso. O sea, si estoy huyendo de mi mujer que me está buscando porque no le paso la pensión a los hijos, si estoy huyendo del Banco Popular porque no le he pagado en 5 meses, o como sea, pues mejor me voy a un sitio de difícil acceso, a ese agujero oscuro donde nadie me encuentre. A veces el mundo natural te ofrece muchas alternativas para tú buscar refugio. Y terminamos metidos en un agujero oscuro y profundo, como Adulam. Pero con una gran necesidad. Y en Adulam la necesidad está viva. La llaga está vivita. El dolor está vivo. El pasado tiene más vida que nunca. En Adulam los recuerdos me atormentan. En Adulam soy presa y dominio. Soy dominado y gobernado por el miedo y el temor, que si salgo me encuentran, etcétera, dependiendo cuál sea el trasfondo de cada cual que llegó allí. Pero también la palabra Adulam, Me'ara, en el original hebreo tiene una raíz primitiva que es Ur. De conmigo, Ur. Y Ur significa ser desnudado, estar expuesto, ser descubierto. Llego a Adulam con todo ese trasfondo, a ese hoyo oscuro, a ese agujero oscuro. ¿Para qué? Para ser desnudado, para quedar expuesto y estar descubierto. Adulam es una cueva oscura en donde el hombre era desnudado. ¿Por qué? Mi amado hermano, porque Adulam, ¿cuál era su realidad? Era el punto de encuentro para los decepcionados y frustrados. Era el lugar de fugitivos que viven escapando de su pasado sin dejarlo nunca atrás, porque el pasado siempre los persigue. Todo el que llega es expuesto y es avergonzado. Es el lugar de desnudez y vergüenza. ¿Por qué todo el que llegaba a Adulam era expuesto, era avergonzado, era desnudado? ¿Por qué? Porque en Adulam quedaba expuesta la historia de todo el mundo. Todo el mundo sabía de qué pata cogía aquel. Aquel es el que quebró. Aquel es el que está escapando de su esposa porque le puso y salió cogiendo. Aquel es el que está escapando del banco. Aquel es el que es homicida. Aquel es el suicida. Aquel es... Todo el mundo sabía la historia. ¿A quién le gusta que le saquen los trapos sucios al aire? ¿A nadie? Y le voy a decir más. La casa de Dios no es el lugar para sacarle el pasado, por más sucio que sea, a nadie en la cara. Y triste y lamentablemente, eso es lo que a veces se hace desde un altar. Y desde la plataforma de muchas congregaciones, que se toma el pasado de alguien, el fracaso, el error, la metida de pata de alguien y se le estruja en la cara para hacerlo sentir 2 veces más culpable, más desdichado, más infeliz de la vida. Yo recuerdo que antes, en el Pentecostés en el que yo me crié, se tenía un miedo de que Dios hablara. Porque el que llega en pecado a la iglesia, Dios lo va a tirar al medio públicamente. Y habían profetas que buscaban gente y lo llevaban al frente. Y el Señor me muestra que ayer usted comió morcilla. Y el Señor me muestra tu pecado. Pero el Señor le mostró eso para que lo buscara de la mano, lo pasara al frente y lo desnudara frente a todos y lo avergonzara. Porque entonces aquel lugar, en lugar de un lugar de restauración, se convirtió en un Adulam para desnudar y sacar la vergüenza de todo. Entonces el Eterno me puede mostrar que tal vez usted está teniendo un problema, una dificultad espiritual, que usted, ¿verdad?, necesita asistencia para reenfocarse en la vida porque hay algún pecadillo. ¿Verdad que no existen los pecadillos? Hay algún pecado. Hay algún pecado entronado allí que todavía usted no ha superado. Pero Yahweh no me lo va a mostrar para que yo te entre a palo, te hiera, te lastime, sino para que te eche el bracito. Y ni siquiera te lo diga. Simplemente te eche el brazo. Ven acá, quiero hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hay algo en lo que te puedo ayudar. Tengo una inquietud contigo, aunque ni siquiera se lo diga. A mí el Señor me reveló una vez algo muy serio. Y me lo reveló por su espíritu de una persona. Y yo dije, wow, Señor, si esto es real y es verdadero, esto es serio.
Pues yo usé la estrategia de pastor. Yo dije, yo no le voy a sacar en cara su pecado, yo lo voy a llamar y le voy a dar la oportunidad en mi conversación que él se abra y que él lo confiese. Así fue, me senté con la persona, comenzamos a hablar y yo le impartí del Espíritu Santo y le ministré y dije, no sé, pero dime, abre tus labios y sé sincero conmigo, ¿qué está pasando en tu vida? No tuve que decirle, el Señor me muestra que eres un hijo del diablo, que está en el liderato y eres un pecador. Fuera de aquí, toque la trompeta. No le dije nada de eso. Abrió su corazón, lloró, se quebrantó. Dijo, pastor, sí es cierto, hay algo que me está sucediendo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el diseño de la Escritura? Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que los más fuertes ayuden a los más ¿qué? A los más débiles. Pero no estamos aquí para hacer pedazos a nadie, estamos aquí para ayudar, para restaurar. Pero aquel que necesita ser restaurado y necesita ser ayudado, tiene que entender que no es a su forma. Porque esa es la otra perspectiva. El Señor me entrega la gente en Adulán para que yo lo restaure y les digo, este es el diseño por el que vamos a caminar. No, pastor, pero yo pienso que mi restauración debe ser así. Y yo pienso que usted debe hacer esto conmigo para yo ser restaurado. O yo pienso que usted debería... No. Si el Señor te trajo aquí y me hace ser un David en Adulán, pues tú tienes que dejarte llevar. Tienes que escuchar el consejo. Tienes que someterte a la línea, no del hombre, sino al trato de Dios. Pero ¿para qué Dios nos pone aquí? Dios tuvo que llevar a un David a Adulán para devolverle la esperanza a estos hombres. Dios siempre tendrá a alguien que Él va a usar. No como un ente solo, sino con un propósito corporativo. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? El Eterno siempre escogerá a alguien. No como un individuo enclaustrado en soledad con un solo propósito, sino que el propósito de Él conecta con el propósito de otros. Y que el cumplimiento de mi propósito va a desencadenar, va a activar beneficio al cuerpo completo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí es el lugar donde eran expuestos y avergonzados. Lugar donde la esperanza hace ¿qué? Se apaga y los sueños ¿qué? Mueren. Adulán es un lugar donde los sueños se mueren y la esperanza se apaga. Es un vientre estéril del que no se espera nada. Es un lugar de amargura de espíritu. El lugar donde todo lo que se habla es de los fracasos de la vida y cómo estamos estancados y no podemos salir de este lugar. Cómo estamos atollados ahí. Adulán es el lugar donde el dolor se fortalece y la depresión gobierna. Eso es lo que gobierna la mente del hombre allí. Adulán es un destino que para muchos representa el fin de la jornada. Donde todo se acaba, donde ya no hay esperanza alguna. Pero allí en Adulán, allí metido, si hay un diseño de Dios, si hay un trazo profético, allí en Adulán te va a perseguir el diseño profético. ¿Cuántos dicen amén? A veces podemos llegar al punto más bajo de nuestra vida. Podemos llegar al punto más terrible de nuestra vida. Porque me lo busqué por malas decisiones o simplemente porque la vida me golpeó en algún momento dado. Pero no importa cuál sea la circunstancia, razón o motivo que me llevó hasta ese punto. Allí si hay un diseño profético, el diseño profético no queda inactivo, no se desactiva en Adulán. Porque el Eterno que planificó, que pensó contigo, sigue teniendo la esperanza que desde aquel lugar Él puede levantarte, Él puede restaurarte y Él puede catapultarte del punto, del nivel más bajo al nivel más alto de victoria, al nivel más alto de gloria. Alguien que diga amén a eso. Eso merece un amén. Adulán fue el lugar donde el carácter de David fue procesado antes que fuese coronado como rey de Israel. Si él no hubiese llegado a Adulán, él no hubiese cursado la universidad de Dios y él no tenía lo que se necesitaba si no hubiese pasado por allí para llegar a ser rey. Porque cuando llegó al trono, cuando llegó a aquel trono, allí en aquel trono, David sabía cuál era el pueblo que le servía, que vio a un Dios poderoso que pudo levantar al amargado, al afligido, al endeudado, restaurarlo y ponerlo
ponerlos a hacer su gabinete. Y los valientes que estaban delante de él en aquel andamiaje de gobierno. Aleluya. Cuando él llegó al trono, él no olvidaría que en su nación y que allí en Adulam había gente con profunda necesidad. Él no iba a ser un rey insensible. Allí en Adulam fue procesado. Allí en Adulam su visión profética fue amplificada. Una de las cosas que yo les dije acerca de la palabra Amatz es que termina con la Sadik. Y la Sadik es la letra del justo. Pero antes de ser una letra en hebreo moderno que parece un justo de rodilla, antes de eso, esa letra era un anzuelo, era como un anzuelo. De conmigo, anzuelo. ¿Qué tiene que ver la palabra Amatz, valiente, con la palabra anzuelo? Que el último carácter Sadik en el antiguo palo hebreo era un dibujo de anzuelo. Y eso implica cazador. Mira qué interesante. Un líder Amatz es un líder que es capacitado, que es dotado por el Creador para tener el discernimiento, la mirada y la puntería de un cazador. Y David llegó allí y David tenía un diseño de un líder Amatz. Y el padre había acabado el plan allá, pero el proceso lo iba a llevar a despertar y a activar lo que se había hablado en el cielo. Y allí en Adulam comienza a activarse esa capacidad de David. Porque un cazador, ¿qué hace? Un cazador anticipa su presa. Un cazador la discierne desde lejos. Un cazador tiene puntería. Entonces, un líder Amatz tiene el espíritu de un cazador. Un líder valiente tiene el espíritu de un cazador. Está alerta, no está dormido. Puede ver su enemigo venir desde lejos y está armado con autoridad y gobierno del cielo para enfrentar su enemigo. Ni siquiera de cerca, lo puedes hacer de lejos. No solamente eso, un cazador, un líder Amatz que tiene esa naturaleza de un cazador, es aquel que sabe ver oportunidad donde otros no la ven. ¿Usted entendió eso? Un líder Amatz que opera con esa dimensión de un cazador tiene la habilidad de ver oportunidades donde otros no la ven. Pero no solamente eso, David tenía la capacidad espiritual, porque Dios se le impartió de que cuando tuviese un amargado, un endeudado, un afligido de frente, él no simplemente iba a ver al fracasado, al afligido, al amargado. Por el espíritu él tendría una visión y un discernimiento para mirar adentro y ver el plan de Dios para su vida y decir: hijo, tú lo que ves todavía es un amargado, un frustrado, un endeudado, pero yo estoy viendo un gran cumplimiento y un diseño poderoso de Dios para tu vida. Los días de amargura se van a acabar, los días de fracaso se van a acabar, los días de aflicción se van a acabar. Y alguien tenía que tener la paternidad, la capacidad, el don, el discernimiento de ver aquello allí para despertarlo y conectar esa vida con el propósito de arriba. Wow. Para eso estoy aquí. Para eso Dios me puso en árbol de vida, para hacer lo mismo que hizo David. Pero usted tiene que creer que realmente hay un plan y hay un diseño de Dios para su vida, que no cayó aquí en paracaídas. Porque por más que yo lo vea y te demos la oportunidad, si no lo ves, no lo crees y no sometes tu vida al diseño de Dios, no lo vamos a lograr. Yo cumpliré con mi parte, usted cumpla con la suya. ¿Otros dicen amén? Fue allí donde afloró el líder en David. ¿Dónde? En la cueva de Adulam. Ahí vemos la fábrica del liderato de Dios, donde se producen los líderes del Eterno. Que los líderes del Eterno se producen en procesos. Que los líderes amados, los líderes valientes con los cuales el Eterno cuenta para este tiempo y Él va a usar, tal vez se producen en fábricas donde hubo dolor, frustración, etcétera. Pero allí no estaba ausente la mano poderosa del Eterno para trabajar con el barro. Pero a veces nuestra humanidad nos lleva a Adulam y pensamos que la mano de Dios se cortó. Pero allí en Adulam hay una mano extendida
Para aquel que resulte sensible a la palabra profética y se deje ser moldeado por el Eterno y catapultado y lanzado al plan extraordinario de Dios para su vida. Allí afloró el líder en David y se convirtió no en rey. El primero no fue rey. El primero se convirtió en un padre restaurador de todos aquellos que estaban en situaciones críticas. Que esta casa tenga el carácter, comenzando con el pastor que modela el carácter de la casa, que esta casa tenga el carácter paternal de Dios. Aleluya. Alguien que diga amén. Paternidad fue lo primero que nació y afloró en él en aquel lugar. O sea que en el lugar de crisis tú puedes aprovechar y manifestar la paternidad de Dios. Cuando hayan problemas en tu vida, en tu casa, cuando tengas personas a tu alrededor que están en Adulam, activa la paternidad de Dios en ti y comienza a enviar la palabra, comienza a dar el abrazo, comienza a impartirle lo de Dios para su vida. Eso va a hacer la diferencia en aquellos que están en Adulam, de sacarlos de allí. Aunque llegó escapando, aunque David llegó escapando, pero David llegó con un depósito profético y fue activado, manifestando la vida y el poder restaurador de Dios. ¿Cuántas personas no han llegado al punto más bajo de su vida y cuando pensaban estar acabados, había una palabra de Dios, se activó la palabra de Dios, y la palabra profética lo que activa y manifiesta es vida y el poder restaurador de Dios? Que la palabra profética de Dios se manifieste y active la vida de Dios en nosotros para que seamos restaurados. La atmósfera de Adulam comenzó a cambiar. Las cosas comenzaron a ser diferentes. Se comenzó a escuchar un lenguaje diferente. Ahora había un hombre que en Adulam hablaba diferente. Ahora había un hombre en aquel lugar como un padre, que cuando la gente venía escapando a buscar refugio, afligidos y menesterosos, pensando que todo se había acabado, escuchaban y alguien le decía: mira, entra por este lado de la cueva y sal por el otro, porque en la caverna de más abajo hay un hombre llamado David dando palabras de esperanza a todos los que llegamos hechos pedazos a este lugar. Aleluya. Y iban a escuchar a David a ver qué David tenía que decir. Y David tenía la palabra de Dios en su vida, a través de su vida, restaurando, sanando, impartiendo, levantando en el peor escenario de todos. El poder de una palabra profética no puede ser limitado por Adulam. La cueva será sacudida por el depósito profético de Dios en tu vida. Y la gente siempre piensa que lo peor de la vida, bueno, voy a corregir esto. No que la gente siempre piensa, el falto de fe cree y piensa que en el peor momento de la vida se acabó todo. Pero aquel que tiene fe y está conectado al plan profético de Dios sabe que Adulam no puede ahogar el plan de Dios para su vida. Sobre David había una palabra profética, un plan revelado específico para su vida en cuanto a que sería rey de Israel. En muchas ocasiones se vio amenazado de muerte, perseguido por Saúl, al punto de tener que esconderse en cuevas para protegerse, salvar su vida y esperar el tiempo del cumplimiento. ¿Cuándo llegará el día que yo sea rey de Israel? ¿Cuándo llegará el día de abandonar a Adulam y llegar al cumplimiento? Y tal vez los días se hacían largos, la espera era larga y no llegaba el día del cumplimiento. David llegó angustiado, escapando para salvar su vida. Esto nos revela las situaciones extremas, pero que aún en situaciones extremas el trato de Dios estará siempre ¿qué? ¿Estará cómo? Estará siempre presente. Y el trato de Dios en la situación extrema solo será el proceso de formación para sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Mira el que está a su lado, ponga su mano encima y dile: en medio de tu proceso el Eterno sacará lo mejor de ti. En medio de tu proceso no aborte. En medio de tu proceso no tenga la mentalidad de un afligido, de un amargado, de un endeudado. No operes en el diseño de Adulam. En medio de tu proceso recuerda que hay un diseño profético que te está alcanzando. Aleluya.
Él va a sacar lo mejor de ti. Cuando hay un llamado genuino, ninguna cueva puede detenerte. Hay que aprender que aunque tengamos una palabra profética de parte de Dios, y esto apréndalo, aunque tengamos una palabra profética de Dios, ya lo dije, pero lo repaso, eso no nos exime del proceso. El cielo proféticamente, en el cielo proféticamente David ya había sido declarado rey, pero en la tierra tenía que caminar la jornada y vivir las experiencias hasta llegar al cumplimiento, hasta llegar a ser rey. Hágale decirle, no te escapa. La universidad es la universidad. La escuelita es la escuelita. El proceso es el proceso. No te escapa, pero llegará al cumplimiento. Llegará al cumplimiento. Primera de Crónicas 12:1. Estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Ahí vemos ahora que en Crónicas describe claramente aquellos que le encontró, aquellos para los cuales él fue un padre y le impartió una palabra. Esos son los líderes amados que el Eterno puso a su lado para gobernar toda una nación, para vencer a los gigantes, para vencer a los enemigos, aun cuando lo que te rodea parezca contrario, para alcanzar el cumplimiento. Aún allí llegará lo necesario para el cumplimiento. Lo circunstancial no puede detener, no puede alterar el plan de Dios para tu vida. A veces nos creamos fijación en ese momento y nos olvidamos que Dios tiene todo lo que se necesita. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven, etcétera, a un anciano, para realizar una obra de reino, del reino de los cielos aquí en la tierra, junto con el llamado vendrá ¿qué cosa? La provisión de los recursos. Junto con el llamado vendrá la provisión de los recursos. Junto con el llamado vendrá la provisión de los recursos. Junto con el llamado vendrá la provisión de los recursos. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Vendrán las ideas. Vendrá la revelación profética progresiva. No nos quedaremos solo en una asamblea ungida. Tendremos muchas asambleas ungidas. No nos quedaremos recibiendo solo una palabra de parte del Eterno. Vendrá una revelación progresiva de parte del Eterno. Vendrán las manos necesarias para levantar lo que el Eterno dijo que íbamos a levantar para la gloria de su nombre. Vendrá la destreza necesaria. Vendrán los materiales. Vendrá la fuerza, el valor, lo que sea necesario. Y yo quiero una casa que tenga bien presente esto y pueda decir, amén, pastor, lo veo venir, lo veo llegar. Es para mí, es para la casa, es para mi familia, es para la ciudad, es para la nación, es para las naciones. Todo lo que quiere de tu padre, todo lo que requiere de tu parte es que te mantengas enfocado en la palabra profética. Ser paciente y fiel bajo cualquier escenario. Bajo cualquier. Porque para los que aman al Eterno, algunas cosas obran para bien. Todas. Vamos a ver si recojo esto hoy. En el lugar donde aprendemos a depender de Dios, a veces es el lugar más difícil. A veces es el lugar como Adulán, el agujero y el hoyo oscuro. A veces si no llegamos a ese punto, no aprendemos a hacer las cosas correctas. No aprendemos a entender cuán vulnerables somos para cometer grandes errores en nuestra vida. Y a veces son nuestros propios errores los que nos confrontan y nos dicen, ves que no eres tan perfecto como creías, que todavía te falta. A veces Adulam es el lugar donde aprendemos a depender de Dios. ¿Sabe que en Adulam David compuso salmos? Y un salmo es un cántico. ¿Qué comenzó a hablar David en Adulam? ¿Qué comenzó a profetizar David en Adulam? ¿Qué comenzó a profetizar para él y sobre otros en Adulam? Porque él entendió que aquel lugar no era el fin de su carrera. En aquel lugar no se iba a tragar su reinado.
Aquel lugar no iba a impedir que él fuera al trono de Israel. Él lo sabía. Él tenía que esperar y ser procesado por el Eterno. Pero él tenía que decirse a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aunque estés en Adulam, porque el Eterno no ha abortado su plan para contigo. Allí en Adulam escribió el Salmo 34, el Salmo 57, el Salmo 142 y el Salmo 142:5. Dice que allí en Adulam él dice: clamé a ti, oh Yahweh, y dije: tú eres mi esperanza. En Adulam tú te puedes convertir en el modelo para otros. Aleluya. Dile al que está a tu lado: tienes que aprender a ser un modelo para otros. En Adulam es donde, en lugar de tú adorar, comienzas a quejarte. En lugar de tú adorar, exaltar y creer la promesa, comienzas a hablar maldición. O es en Adulam donde tú vas a doblar tu rodilla, y cuando todo lo que hablan es fracaso, alguien en Adulam miró hacia arriba y dijo: clamo a ti, Yahweh, y digo: tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy afligido, porque he llegado a Adulam. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Aleluya. Y dijo: tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor. En Adulam la gente lo que pensaba era que no le importaban a nadie. En Adulam la gente creía que nadie los amaba, que nadie se preocupaba. La gente en Adulam operaba con la mentalidad del olvido. Y allí David dijo: escucha mi clamor. Y le dijo a todos los que estaban allí: ¿saben qué? En este lugar hay alguien que nos puede escuchar, y se llama Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Wow. Se convirtió en un modelo para otros. Salmo 34. Claman los justos y Yahweh los oye y los libra en Adulam de todas sus angustias. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón que llegan a Adulam, y salva a los contristos de espíritu. Ve cómo el lenguaje de David en Adulam nos hace sentido en lo que significa Adulam. Un hoyo oscuro de vergüenza y desnudez, de fracaso, endeudamiento, etc. Salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Salmo 57. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón aún en Adulam está dispuesto. Cantaré y entonaré salmo. Despierta, alma mía. Despierta el salterio, despierta el arpa. Me levantaré de mañana. Llegué a Adulam, David, pero acuérdate, David, que tienes tu arpa, que aquí todavía puedes tocar el arpa, puedes tocar la lira, que en Adulam puedes comenzar a cantar alabanza. Despiértate, actívate en el lugar más difícil de tu vida, y cuando comiences a exaltar al Padre, desde ese lugar se va a manifestar la gloria de Dios a ese lugar, y el lugar oscuro comienza a ser alumbrado. Aleluya. Diga conmigo: la cueva fue sacudida. Adulam no podía contener el diseño profético del Eterno para él. Los valientes también salen ¿de dónde? También salen ¿de dónde? El rey David es una representación de Yeshua. En su vida encontramos representaciones proféticas de la obra del Mesías. ¿A quién representa David? A Yeshua. ¿Eso no fue lo que vino a hacer Yeshua? Isaías lo profetizó: a sanar al quebrantado, a consolar el endeudado, a vendar los corazones heridos. Eso es lo que dice. A sacar de la cárcel al cautivo. Porque Yeshua sabía que a donde él venía no era el lugar donde estaban los sanos. Él se iba a meter en Adulam e iba a sacar lo mejor de aquel lugar. ¿Cuánto dan gracias porque allí Yeshua lo encontró? Tal vez estábamos bien metidos allí en ese hoyo oscuro, pero allí Yeshua llegó, nos sacó y puso un cántico nuevo en nuestras bocas. Alguien que diga amén a eso. Lo que ocurrió en la cueva nos revela lo que vendría a ser Yeshua con muchos de nosotros. Nos encontraría ¿en qué estado? En el peor.
pero sacaría lo mejor de nosotros para la gloria de su nombre. Ahora, hágalo así. Están sacando lo mejor para la gloria de Él. Aleluya. Están sacando lo mejor para la gloria de Él. Si no llegabas a Adulán, no ibas a conocer el Dios que consuela. Si no llegabas a Adulán, no ibas a conocer el Dios que saca a la gente del fracaso. Si no llegabas a Adulán, no ibas a conocer el Dios que, aunque estás pelado sin un chucho, tiene sus planes prosperarte cuando camines en su voluntad. Y no llegabas hasta allí, no llegabas a la escuela de Dios. Hay un Dios que transforma a los hombres ¿con qué? Con propósito, que saca fuerzas donde no las hay. Dios tiene la fórmula para sacar lo mejor de lo peor. Alguien que diga eso en esta mañana. Diga conmigo, Dios tiene la fórmula para sacar lo mejor de lo peor. ¿Y cuántos hombres Dios le dio a David en la cueva? 400 hombres. Le mencioné esto allí como que rápido el Shabbat pasado, pero había que asimilar esta palabra. Había que recibirla con madurez, no tan acelerada, y ir procesándola para ir a donde Dios quiere llevarnos. El número 400 no está ahí ¿por qué? Por casualidad. En el hebreo toda letra tiene un valor numérico. También todo número equivale a una letra. Entonces 400, la letra Taf en el hebreo es igual a 400. Y el significado de Taf es marca, señal y pacto. Aquí tenemos una taf en el hebreo moderno, y aquí tenemos una taf, el dibujito, el palohebreo, el pictograma antiguo. Yo diría acá el jeroglífico de la taf, una marca, porque el abecedario o el alefato hebreo, como correctamente se le llama, empieza con alef y termina con ¿qué? Por eso no simplemente Él es el alfa y el omega, Él también es el alef y Él es ¿qué? El taf, el Dios de pacto, el Mesías de pacto. Ahora, ¿qué nos revela? ¿Por qué el Eterno le da a David 400 hombres? Nos está revelando esto. Si entendemos el significado del 400, que es marca, es señal y pacto, estos 400 hombres revelan ¿a quién? Al Dios de pacto, al Dios de pacto. Y no importa la dimensión de Adulán que te encuentres, si el Dios de pacto ha tenido un acuerdo y un convenio contigo, Él lo cumplirá sobre tu vida. Nos está revelando cómo Dios tomó de aquellos que parecían estar como acabados y los marcó con una señal de ¿qué? De pacto. Los transformaría en hombres y líderes valientes, hombres y líderes amados aún en aquel estado. Aquellos hombres también pactaron con David, pues reconocieron el llamado de Dios sobre su vida. No solamente Dios trajo a estos hombres a pacto con él, estos hombres estaban en convenio ¿con quién? Con David. Yo tengo un acuerdo con Dios. Yo como pastor estoy en pacto con el Eterno, porque Él estableció las condiciones del pacto, no yo. David iba a ser rey, pero el plan de Dios era llevarlo solo al reino. Él necesitaba hombres que fueran tan fieles a Dios como a Él mismo. ¿Te escuchó lo que acabo de decir? Yo necesito un árbol de vida, gente que reconozca y entienda lo mismo que estos hombres entendieron sobre la vida de David. ¿Y qué fue lo que ellos entendieron? Que David era un hombre que tiene un pacto ¿con quién? Con el Eterno. Y que lo había tomado ¿en qué? En serio. Y ellos no pactaron solo con Dios. Ellos le dieron la mano a David y le dijeron: David, entendemos cuál es tu seriedad, que el ministerio para ti es importante, que no es cualquier cosa. También pactamos contigo porque queremos llegar al cumplimiento del destino. Pues de igual forma, en Árbol de Vida hay un pastor que Dios ha puesto que tiene en serio el ministerio. Yo necesito gente que entienda que esto es serio, pero que Dios no me llamó solo, que Dios nos llamó a estar en acuerdos para llegar al lugar del cumplimiento profético del Eterno para nuestras vidas. Si usted no entiende eso, yo no puedo ser su pastor. Si usted no reconoce la autoridad, la paternidad, yo no puedo ser su pastor. No porque yo lo necesite, sino porque es parte del plan de Dios para poder llegar al lugar del cumplimiento. Estamos en acuerdo con el Eterno
y estamos de acuerdo en este lugar para alcanzar lo que Dios determinó para nosotros. Alguien que diga amén esta mañana. Póngase de pie, por favor. Ya tarde. Las 12:18. ¿Cuántos tienen hambre? Escucha, Nancy, ¿tienen hambre? Bueno, entonces ¿quién me va a invitar a comer hoy? Bueno, escuche bien, termino con esto por hoy. Yo quiero que usted mire a alguien que está a su lado. Carlos, ponme alguna musiquita ahí, si eres tan amable. Que usted mire a alguien esta mañana, tarde ya, y usted le diga: el favor de Dios es suficiente. Josué, el favor de Dios es suficiente. Gaby, el favor de Dios es suficiente. Carlos y Gartúa, que está por allá, el favor de Dios es suficiente. Luli, el favor de Dios es suficiente, que está por allá, Luli. El favor de Yahweh es suficiente. No necesitamos otra cosa, solamente el favor del Eterno. Primera de Crónicas 12:22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Un ejército que estaba en pacto, en convenio, en acuerdo con el Eterno. Dios continuó acrecentando el ejército de David y trajo los recursos claves para lograr el cumplimiento profético. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, con Yeshua? Sin Yeshua no tenemos el combo completo. Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, con Yeshua, con su Hijo? ¿Cuántos ya tienen a ese Él en su vida? ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Entonces, para mí Él es suficiente. Para mí ya Él estableció en la eternidad un diseño profético, que aunque hoy no está acabado, que aunque hoy no han llegado todos los recursos, que aunque hoy no tenemos todos los elementos, estoy convencido que vienen de camino. Aleluya. Estoy convencido que vienen de camino para la gloria del Señor. Vienen de camino para ti, para mí, para tu casa, para que se cumpla, se alumbre, venga la realidad a la vida, lo que el Eterno ha hablado para ti en esta hora. Toma la mano al que está a tu lado. Inclina tu rostro en esta mañana. Y después de recibir una dosis de Dios en esta hermosa mañana, toma esta palabra. Toma unos minutos para tener una conversación íntima con Dios. Yo creo que tú tomes la palabra de hoy, todo lo que el Eterno ha venido haciendo, desde el principio hasta el fin. Que la tomes, la guardes en tu espíritu y comiences a reaccionar con ella. Comiences a hablar el lenguaje de Dios. Para que Dios te da una palabra, para que tú la tomes, la hagas tuya y comiences a hablar su lenguaje. Que haya una rendición en esta asamblea de Shabbat. Una vez más, nos rendimos a ti. Recibimos tu palabra como la palabra de un padre que tiene propósito para nuestra vida. Y una vez más, te pedimos
que si alguno ha estado en un Adulam, llegue allí, Señor, la revelación y la luz de tu diseño para su vida, y se ha catapultado, Señor. Que allí aprendamos, allí maduremos de nuestros errores incluso. Que allí podamos enmendar. Que salgamos de allí a restituir, a arreglar lo que dañamos. A construir lo que derribamos. Hay cosas que están derribadas. Imparto esta palabra por la revelación del Espíritu de Dios. Hay cosas en alguna vida en esta mañana que están derribadas. Y tú tienes que reconocer lo que está derribado. Tienes que entender por qué se estaba viniendo abajo tu vida, o tus asuntos, tu casa, tus cosas. Pero el Eterno te pide que te levantes en esta mañana y tomes esos escombros y comiences a levantarlos y comiences a reconstruir, porque hay un diseño nuevo de aquello que era escombro. Hay un diseño nuevo para tu vida, para tu casa, de aquello que parecía ser el final. Pero si tú no abrazas, si no recibes esto de parte de Dios, o retrasas el proceso, o simplemente lo abortas. Adulam no se hizo para siempre. Adulam solo sería un segmento en la vida de un hombre de Dios. Cumpliría un propósito. En esta hora, Padre, que toda caverna o todo hoyo oscuro que produzca vergüenza, fracaso, que mantenga la mente y el alma conectada al pasado, ahora te pido que saques de ahí a cualquier hijo tuyo y a cualquier hombre y mujer que todavía no se ha convertido en tu hijo porque no ha entendido la revelación, pero que venga al Mesías y sea sacado de ese Adulam y llevado al lugar de seguridad, al lugar de restauración, al lugar de vida, al lugar de victoria, al lugar de shalom, al lugar de cumplimiento. Padre, en esta mañana te pedimos que sea tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, moldeando en cada uno de nosotros, moldeando los procesos de vida, en esa fábrica de líderes tuya, en esa universidad, en esa escuela. Que tu Espíritu moldee y forme en cada uno de nosotros el carácter de hombres y mujeres amados para el reino de los cielos. Y que todos tengamos consciente y muy vivo en nuestro ser, en nuestro espíritu, una conexión con lo que el cielo ha hablado para nuestras vidas, en lo individual y sobre árbol de vida como casa. El próximo Shabbat celebraremos, Señor, una fiesta para ti, en honor a ti, donde te adoraremos, te exaltaremos, te glorificaremos, te bendeciremos, celebrando un año de cumplimiento como árbol de vida, un año de cumplimiento individualizado en cada uno de nosotros y colectivo como cuerpo, porque eres un Dios corporativo. Y te doy a ti la gloria y la honra y ofrendo a ti esa celebración, así como cada una de estas celebraciones. El Shabbat pasado, hoy, Señor, nos estás acariciando. Te has hecho presente de una forma latente, palpable, disfrutable en esta asamblea. Y tengo que darte la gloria y las gracias. Porque no es por mí, Señor. No es por ninguno de nosotros. Simplemente es que tú nos amas, Señor. Y estás empeñado en revelarte, en manifestarte, en mostrarnos lo grande tuyo en esta casa. Me humillo ante ti, Abba, y presento mi vida y esta casa a tus pies, en el nombre de Yeshua. Y te pedimos, Señor, cielos abiertos para una aceleración, un cumplimiento poderoso para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Yeshua te pido que esta casa aporte tu paternidad y el diseño profético para que podamos enfrentar cualquier Adulam
y cambiar los escenarios de fracaso en escenarios de gloria. Escenarios de miseria en escenarios de prosperidad. Escenarios de muerte en escenarios de vida. Escenarios de desesperanza en escenarios de esperanza. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Un aplauso al Eterno en esta mañana. Aleluya.